Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en nuestro segundo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estaremos abordando nuestro eje central, el factor vida. Y para eso, el día de hoy contamos con un invitado muy especial. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Rolando, gracias por la invitación. Gracias a tu público que nos ve y por hacerme la invitación formal de poder estar aquí en este episodio. Víctor, cuéntanos un poco acerca de lo que estás haciendo actualmente. Pues mira, ahorita me encuentro actualmente desarrollando diversos proyectos en mi vida de manera personal y manera profesional también. Entonces, ya más adelante les platicaré un poquito acerca de lo que estamos haciendo en sí. Pero pues me encuentro haciendo varios proyectos que tienen que ver con labor altruista y social. Así que pues, por ahí vamos a estar platicando un poquito más. Si andas algo ocupado ahorita, como quien dice. Pues digamos que para todo hay tiempo, ¿verdad? Pero pues sin duda alguna uno se enfoca y dedica más fuerzas y más ganas a lo que le gusta. Entonces ahorita me estoy dedicando pues a eso y me gusta en realidad, me agrada. Ok, pero ¿qué te parece si antes de adentrarnos, nos cuentas quién es Víctor y qué lo llevó a ser esa persona que es hoy? Bueno, ¿quién es Víctor? Víctor es una persona que se considera resiliente, una persona soñadora y una persona terca, creo yo. Entonces creo que esos tres factores, esas tres cosas me han llevado a ser lo que hoy pues vengo siendo, ¿no? Terca porque a veces me aferro mucho a lo que pienso o a los proyectos que hago a pesar de los obstáculos que pueda haber. Soñador porque a veces sueño muy alto, que a veces inclusive hay proyectos que no he aterrizado, solamente los tengo en mi mente por ser tan soñador. Y creo que a veces hay que tener un balance. Y resiliencia porque creo que a pesar de las diferentes adversidades que he tenido tanto en mi juventud y en mi niñez, he podido llegar a ser o hacer más bien muchas cosas gracias a Dios. Entonces, por eso me considero esas tres cosas y creo que esas tres cosas me han llevado a ser o a hacer lo que estoy viviendo en mi vida pues el día de hoy, ¿no? Que son todos estos proyectos que te he venido platicando. Exactamente, porque lo que hacemos hoy muchas veces tiene raíz en nuestra infancia, en lo que pasamos y en las experiencias que hemos vivido, ¿verdad? Y cuéntame un poco, o sea, ¿cómo fue tu niñez abordando esto de que a veces todo nace desde ahí o de todas las experiencias por las que hemos pasado? Claro, pues mi niñez yo creo que fue como la de la mayoría en México, la mayoría en nuestro país, un país que también carece de muchas cosas como educación, en temas de nutrición y emociones, carece mucho, entonces nací en una familia humilde, padres que trabajan en las maquiladoras. Mi origen, pues yo nací en Veracruz, pero me crié en Matamoros, Tamaulipas, y mi niñez fue, yo creo que como el común denominador de muchos niños. De repente repetías por ahí la mochila de tu hermano, no había a lo mejor alimento en tu casa a veces, o escaseaba el alimento, no había a lo mejor para un juguete que querías. Entonces, esa fue la niñez de Víctor, pero creo que gracias a eso también pude encontrar mi propósito de vida en eso, ¿no? Prácticamente esa fue mi niñez, pero viví muy feliz. Agradezco a Dios de que también tuve carencias, también tuve bendiciones. Mis papás trataron de darnos lo mejor y creo que eso fue lo que me ayudó también a hacerla, lo que hoy estoy haciendo. Claro, todo esto te forja, ¿verdad? Forja tu personalidad, forja tu persona y te hace ir por un camino, como tú lo mencionas, de aquí nace tu propósito, ¿no? Y hablando de esto, ¿qué decisiones o qué experiencias marcaron un antes y un después en tu vida? Pues de las más significativas creo que yacen desde mi adolescencia, prejuventud, que fue en la etapa donde uno siempre comete muchos errores, que es la etapa de la rebeldía, la etapa de estar conociendo nuevos horizontes, hacia dónde me quiero dirigir, donde uno toma malas decisiones inclusive con compañías, y creo que una de las que me ha marcado más es haberme equivocado en algunas decisiones que a lo mejor ahorita no puedo decir aquí, pero que lo hemos hablado en privado. Sí. Entonces, eso me llevó a tomar la decisión de irme a Estados Unidos de manera ilegal, que por cierto no lo hagan. Y pues crucé a Estados Unidos. Recuerdo que en aquella ocasión en mi mochila para cruzarme a Estados Unidos metí mi Biblia, porque soy cristiano, la envolví en una bolsa de hule y llevaba $5 y un cacahuatito que así le llamamos no coloquialmente, ¿no? A los celulares que solamente son de botones. Y me crucé a Estados Unidos nadando, llegué
pues, a esa frontera y me quedé viviendo un año allá en los Estados Unidos. Allá tomé mi decisión de acercarme a Cristo, de entregar mi vida pues, a Él por medio del bautismo. ¿Cómo era tu vida en Estados Unidos? En mi vida, pues en el trabajo se podría decir que era en materia de construcción, trabajaba en ese tema. No podía salir mucho a la ciudad porque todavía estaba como ese tema también pues todavía está, ¿no? De ser ilegal, sí. Entonces no sales con mucha tranquilidad y solamente era del trabajo a la casa. Los que han estado por allá saben que pues, se necesita mucho un mueble, yo no tenía que levantarme más temprano para agarrar el camión, luego viajar hacia el lugar donde iba a estar, ¿no? Entonces, creo que esa fue una de las primeras cosas que me marcó, el alejarme de mi familia por las malas decisiones, pero requería irme del país en este caso, ¿no? Entonces me voy a los Estados Unidos. Creo que sí influyó mucho mi fe en eso, Rolando, porque me hizo reconocer que yo sin Dios no soy nada, pero con Él. ¿Pero qué fue lo que te llevó a reconocer eso? Las malas decisiones. O sea, de todo lo que habías vivido en México y tú al cambiarte a Estados Unidos, tú empiezas a reconocer esto. Sí, claro, es todo un proceso, no es lineal como tal. Ya yo tenía el concepto de lo que es Dios en sí, pero la decisión la tomas ya cuando tienes un encuentro con Él. En este caso, cuando voy a Estados Unidos, eso que te estoy contando de la mochila fue un factor importante porque el hecho de yo guardar mi Biblia, envolverla en una bolsa de hule para que no se me moje, cruzarme a los Estados Unidos, a lo mejor puede sonar insignificante, pero ya con lo que te voy a contar ahorita, para mí me hizo un eco y nuestras acciones tienen mucho eco en la eternidad cuando las direccionamos muy bien. Entonces, cuando me habla un amigo de México, me dice, oye, échame la mano, y a veces esas personas, y no sé si a ti te pasa, Rolando, que somos de las personas que a veces no sabemos decir que no, a todo, claro. Te piden un favor, te piden un préstamo, lo que sea, y tienes que decir que sí, no, aunque no tengas el dinero, no tengas la oportunidad, pero dices que sí. Entonces a mí me pasaba mucho eso y esta persona en aquel entonces que era pues amigo, me dijo, oye, échame la mano, también me quiero cruzar a los Estados Unidos. Yo pues lógicamente no era una persona que cruzara a los Estados Unidos gente, simplemente me había cruzado yo. Sí, pero era más que nada por la amistad que tenías con esa persona. Creo que eso también a veces juega un factor, ¿no? El tomar decisiones y saber que aunque sean tus amistades, que aunque sea tu familia, a veces hay que tener que decir que no, porque a veces sale... Hay que medir las consecuencias también, ¿no? Que puede traer. Uno se puede perjudicar más y puede pesar más las consecuencias solamente por hacer un favor. Exactamente. Entonces, en ese entonces, él me dijo que fuera por él a México, me regresé aquí a México. Yo ya traía para ese entonces $3,000 porque había ahorrado lo de algunos meses de trabajo allá, que me quería comprar un automóvil, quería hacer como mi vida ya de nuevo por allá y pues las traía en mi cartera porque había sacado un cheque. Y cuando me crucé con él, recuerdo que traía mi Biblia, otra vez traía ya $3,000, ya traía yo un reloj, ya traía mi celular, ya de manera cómoda ya tenías algunas cosas, ¿no? Sí. Entonces cuando regreso, en mi mochila lo que hice, Rolando, fue envolver mis $3,000 en una bolsa de hule, envolví mi celular, mi reloj y mi Biblia, pues yo dije, con $3,000 te compras un montón de Biblias, ¿no? Entonces la meto en la mochila, me voy nadando, para ese entonces yo me andaba ahogando en el río Bravo, este amigo, pues yo creo que también jugó un factor importante, me salvó, cruzamos a los Estados Unidos, migración nos agarró y nos deportó por una frontera que no me gustaría decir la ciudad, pero me deportó por una de las fronteras y allí fue donde sucedió pues lo del secuestro, ¿no? Entonces me deportan por esta frontera, me subo a un taxi con mi compañero y los taxistas pues estaban comprados con el crimen organizado. Me subo a uno de los taxis y en ese taxi el conductor me dice que si traía un número de clave, algo así me estaban pidiendo. Me llevan, le dije que no tenía ese número de clave. Me llevan con un convoy armado, me hacen una revisión, me quitan un poco de dinero porque hasta eso yo tenía mi dinero bien guardado en el pantalón y me suben a la camioneta para hacerme un chequeo de rutina. En eso empezamos a salir de la ciudad junto con mi compañero y nos llevan a una casa, como aquí mucha gente vive, ¿no?, en casas de Infonavit, vacía la casa, nos bajan en ese domicilio y nos hacen entrar pues a la fuerza, ¿no? Cuando yo abro la puerta, pues la oscuridad y la luz del día pues iluminan la habitación y había mucha gente vendada de los ojos, vendada de los pies
y bueno, ahí fue donde me secuestraron. Entonces, todo este suceso sí marcó mucho mi vida, porque de alguna manera, por ahí escuché alguna vez que hay 3 sucesos que impactan tu vida, ¿no? Que es un secuestro, que te estés ahogando y que estés en una enfermedad terminal, ¿no? Para que puedas reconocer verdaderamente tu sentido de propósito, tu sentido de vida, en qué crees, qué quieres ser. Te hace replantearte todo. Sí, o sea, es un reset de vida tremendo, porque no sabes en realidad si al día siguiente vas a estar con vida o si vas a tener un propósito o qué vas a hacer. Intentas como vivir el momento, aunque tienes ese estrés de vida de saber qué va a pasar contigo. Sí, la incertidumbre, o sea, no sabes si vas a estar vivo o tal vez ya no. Entonces, pero tú, ¿cómo lo manejaste esto? ¿Cómo fue esta situación del secuestro? Después de que tú llegas ahí, a esta casa, ¿había más personas? ¿Eras tú nada más? ¿Cómo fue? Yo creo que había como unas 18 personas, 20 personas. Tú sabes que las casas de Infonavit, para muchas personas que viven en este tipo de hogares, son pequeñas, entonces se veía mucha gente, pero en realidad eran como unas 20, 18 personas en una habitación. Cuando yo llegué me vendaron los ojos, también me vendaron los pies, obviamente para que no te escapes. Como yo tenía mi dinero muy escondido, pues se me cayó mi dinero, me quitaron celular, reloj, todo, y mis pertenencias como ropa y mochila las dejaron en una habitación aparte y me metieron en otra habitación a mí. Siempre le doy las gracias a Dios, porque creo que ahí me hizo reconocer a quién debemos de alguna manera ir en manera de emergencia siempre. Buscar, sí. ¿verdad? Justamente ahí había 3 personas que eran de Pakistán. Esas personas de Pakistán, pues su sistema de adoración es muy fiel, aunque ellos adoran a una deidad que se llama Alá. De alguna manera ellos son muy fieles en su adoración. Recuerdo que ellos postrados, literal postrados de rodillas, casi acostados en el piso, desde muy temprano en la mañana estaban orando a su deidad. Y yo, de alguna manera que conozco en quién creo o a quién soy fiel, o cuáles eran mis creencias o cuáles eran mis hábitos de mi niñez, no lo hacía, aun cuando estaba en esa situación. Y es absurdo pensar que aun cuando tú tienes la educación, aun cuando tú sabes quién es Dios y ves la situación, o sea, recurres a muchas cosas como al dinero, a contactos, y a veces pones a Dios en último lugar. Entonces, creo que esa etapa de mi vida me hizo reconocer mucho el Eterno, o sea, reconocer al Eterno qué papel importante jugaba en mi vida. Y al ver esa situación de esas personas de Pakistán, en algún momento de esas semanas que estuve ahí, estuve como unos 20 días, pues me puse en contacto con el Señor, ¿no? De manera de oración, y le dije que me diera otra oportunidad de vida, que me diera una oportunidad de hacer las cosas bien, y que le iba a servir toda mi vida si Él me sacaba de esa situación. Como quien dice, ahora sí lo buscaste, porque a lo mejor antes sabías de que, tengo un Dios, hay un Dios, o creo que hay un Dios, pero ahora sí te acercaste a Él, o sea, lo pediste, lo buscaste, como quien dice, en tu corazón, ¿no? Sí, claro. De hecho, me queda muy grabado la frase de Martin Luther King. Él decía mucho que solamente hay 3 maneras de conocer a Dios. Una es a través de la Biblia, otra es a través de la oración y otra es a través del dolor. Entonces creo que muchas personas conocen, en mi caso, a través del dolor a Dios. Y ese es el caso de muchas personas. En mi caso me tocó a través de esa situación conocer al Señor. Te digo que veía cómo esas personas adoraban o tenían su devoción con su deidad. Yo dije, ¿por qué no ponerme a cuentas con Dios? Oré, no te miento, Rolando, esa fue mi oración, la primera que hice cuando estaba secuestrado, y yo creo que al día siguiente ya estaba recibiendo mi respuesta. Como ellos tenían celulares, ellos tenían empresas, creo que en Pakistán, de petróleo, les sacaban mucho dinero a ellos. Entonces yo lo que hice fue pedirles en manera de señas, porque no hablaba yo su lengua de ellos, y les hice en señas que si podían prestarme su celular. Ellos me decían que ellos no querían tener problemas, así como no problem. Y yo les decía que por favor me prestaran su celular. Y una noche que a los que nos tenían secuestrados se les olvidó quitarles su celular, y yo, como tú sabes, las redes sociales o pueden ser de bendición o pueden ser de maldición. Hay que utilizarlas sabiamente. Entonces, el WhatsApp lo agregué el de mis padres, mandé la ubicación,
Les llegó la ubicación y ellos le hablaron a una persona conocida que era marino en ese entonces, y al día siguiente estaban llegando los marinos en la madrugada. Para eso a todos nos levantaron antes, como coloquialmente le dicen, les dieron el pitazo. Nos levantaron a todos, nos dijeron agarren sus mochilas, agarren su ropa, porque los vamos a cambiar de casa. Y ahorita va a ver el chismoso que mandó el mensaje. Y pues obviamente el chismoso, pues aquí lo tienes. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Me sentí muy presionado en realidad, muy asustado, muy comprometido, pero también sentía como una ligera esperanza de que una oración se me estaba contestando, porque yo le había dicho al Señor, Señor, sácame de esta situación, y se me estaba contestando. Pero tenía la esperanza de que algo bueno estaba sucediendo, a pesar de que también sentía la presión de lo que ellos estaban mencionando. Salimos justamente de esa casa, y no te miento, Rolando, afuera de ese hogar, de esa casa más bien, estaban como unos 20 taxis a las afueras esperando a todos los que estábamos secuestrados para llevarnos a otro lugar que desconocíamos, ¿no? Yo me subí en el primero con mi amigo, el que te digo que lo crucé a Estados Unidos, con 3 personas de Tabasco y 2 personas de El Salvador. Para esto, la persona que iba conduciendo pensó que yo trabajaba con ellos, con los que nos habían privado de nuestra libertad, y pues ahora sí que no es cuestión de supervivencia, sino es voluntad divina. Yo creo que todo está en sus planes. Él creyó que yo trabajaba con ellos, y yo pues tomé la oportunidad de decirle, sí, yo sé para dónde nos vamos a dirigir. El conductor me creyó y le dije, dale para la derecha. Total que la cuestión era salir del lugar de peligro en donde estábamos. Llegamos a otra colonia y empezamos a correr. Le dijimos, ¿sabes qué? Vete de aquí y déjanos aquí. Y empezamos a pedir ayuda. Es lamentable que pase mucho, pero yo creo que es cuestión de la inseguridad que hay en nuestro país. Pedíamos ayuda, llegamos a una tienda, llegamos con una familia, llegamos con una pareja, llegamos a muchos lugares, pero nadie nos prestaba un teléfono. Y es lógico porque... La misma desconfianza, ¿no? Sí, exactamente. Vas sin playera, con un pantalón roto, pues en una mala condición, la gente no te va a prestar. Es difícil, ¿no? La verdad. Es difícil crear empatía en esa situación, pero gracias a Dios llegamos con una familia en esta ciudad. Estaban creo que haciendo como una cena familiar, nos acercamos, les pedimos ayuda, les contamos de manera bajita nuestra situación, y verdaderamente ellos hicieron, no sé si eran creyentes, no sé si iban a alguna institución religiosa, solamente sé que ellos hicieron lo que Jesús hubiera hecho si se hubiera encontrado una persona así. Ellos nos dieron vestido, nos dieron ropa, no teníamos, nos dejaron entrar a su casa a pesar de que éramos desconocidos y que tenían una familia, nos dejaron entrar a su casa, nos dieron alimento, nos prestaron su celular para hacer llamadas y localizarnos con nuestros padres, con nuestros familiares, y es así como esa noche pasamos en ese lugar. El día siguiente pasaron por nosotros, al menos los de El Salvador no supe qué pasó con ellos porque ellos se fueron por otro lugar, pero los de Tabasco se fueron al aeropuerto para llegar a sus lugares. Yo regresé pues de donde soy, de esta frontera, y duré yo creo que como un mes más o menos, Rolando, sin salir de casa, pensando que a las afueras, si salía de la casa me iban a hacer algo, soñaba sí, claro, que me perseguían, era algo muy traumático, a pesar de que había salido ya de esta situación. Entonces, eso prácticamente fue lo que más ha marcado mi vida. Para esto, lo de la mochila, yo cuando abro mi mochila, en ese momento, recuerdo que yo la primera vez había envolvido mi bolsa, mi Biblia en una bolsa de hule, y la segunda ya no, solamente el dinero. Yo cuando abro mi mochila en mi cuarto, después de tener todos estos pensamientos, estos sueños que me perseguían, saco y ya no había ni dinero, no había celular, no había reloj, pero sí estaba una Biblia mojada, con las hojas pegadas, que yo en la primera ocasión no había salvado. ¿Por qué? Porque me había concentrado en la parte material. En la parte material. Y fíjate cómo Dios envía señales tan claras, ¿no? Cómo se mantuvo esa Biblia a pesar de todo por lo que pasaste por el río, cómo llegaste a este lugar donde te secuestraron y pues literalmente pierdes todo lo material. Pierdes tu reloj, pierdes tu celular, tu dinero, y lo único que permaneció ahí fue la Biblia. Y estas son señales claras que te manda Señor, así como al subirte tú al taxi, el que pasara toda esta confusión, que como tú lo dices, puede ser una señal divina también, el que los atendieran tales personas de una muy buena manera, el que tuvieran la confianza después de
de que sí, o sea, vivimos nosotros en desconfianza por la misma inseguridad que hay en el país, pero tal vez ya era el destino. O sea, ya estaba destinado a encontrarte con esas personas, que esto pasara, porque tal vez pues hay un propósito, ¿verdad? Claro, pues son una serie de sucesos, ¿no? Como tú lo mencionas, desde que tomé la decisión de orar, de decirle al Señor, ¿sabes qué? Señor, si sucede esto, yo te entrego mi vida. Empezaron a suceder varias cosas, ¿no? A veces no es de la manera en la que uno quisiera, pero pudimos salir en el taxi de ese lugar, llegar con una familia que nos abrió las puertas. A lo mejor no a la primer familia o a la primer puerta que tocamos, pero sucedió. Llegué a mi hogar y bueno, después de un mes, cuando abro la mochila y noto eso, no lo tomo como casualidad, sino como una proyección de Dios para mi vida, Exacto. de decirme, recuerda la promesa que me hiciste. Entonces, y ahí la tengo la Biblia, se me olvidó traerla, pero ahí la tengo con las hojas pegadas, mi Biblia, como recordatorio de lo que en aquel momento está o hizo el Señor por mi vida, ¿no? Entonces, eso es lo que ha marcado más Tu pues mi vida. vida para hacer lo que hoy Claro. soy y lo que estoy haciendo. Oye, Víctor, y después de tanto dolor acumulado, tanto miedo, tanto, pues yo creo que trauma, ¿cómo fue para ti el vivir después de todo esto? Vivir, yo creo que sacar como ese proceso por el cual pasas, porque a veces uno se flagela pensando en cosas que llevaron a esa consecuencia, ¿no? Que no puedo decir que fue porque me estaba portando bien, ¿no? Yo creo que el mismo Señor también te da como decimos, ¿no? Un estate quieto para que comprendas que por ahí no es. Me imagino una total introspección, ¿no? Exactamente. Entonces creo que sí, los pensamientos que llegaban a mi vida, como el no eres suficiente, el por algo te pasó eso, el eres una casualidad, cosas que, o eres una persona mala, inclusive, porque tuve personas que, inclusive cuando yo llegué a este lugar, aquí en donde nos encontramos grabando, en la ciudad, eh, me hacían recordar mi pasado, un pasado no muy grato para mí y un pasado que a veces nosotros pedimos perdón, pero lo más difícil también es perdonarnos a nosotros mismos. Claro. Y eso fue con lo que batallé en su momento. Ahorita, gracias a Dios, ya no me encuentro bajo el liderazgo de esos pensamientos tan erróneos que tenía en aquella ocasión. Pero ¿cómo fue lidiar con tus emociones y pensamientos? Mm, fue difícil porque cuando estás en tu soledad, dicen por ahí que lo que consume tu mente controla tu vida. Y a mí lo que consumía en ese momento eran los pensamientos del pasado. Y recuerdo mucho una persona que me decía, es que pues no te tienes que flagelar por lo que pasaste, ¿no? Porque eso ya se encuentra en el pasado, como dicen, ¿no? Tienes que concentrarte en lo que está en tu presente. Pero a veces Y no es tan fácil, ¿verdad? sí, no es tan fácil. Entonces, Pues si nos ponemos a pensar en el tiempo perdido, lo estamos perdiendo de nuevo. Y nos ponemos a pensar en el por qué en ese momento no cambié de decisiones, por qué en ese momento no lo hice. O sea, estás perdiendo de nuevo tu tiempo. Tienes que cambiar, como resetear esa mentalidad y enfocarte en verdaderamente qué es lo que quieres. Sí fue algo difícil. Yo creo que lo que más luchamos aquellas personas que son muy soñadoras es a veces estar pensando en lo que no pude hacer, lo que hice o lo que no hice o lo que dije o no dije, te empiezas a flagelar mucho, te empiezas a lastimar y por lo tanto lastimas a las personas que están a tu alrededor, y un como contraste, ¿no? pareja. Entre lo que no pude hacer y entre lo que puedo hacer. Exacto. Entonces ahí se ve ese dilema y entras en un conflicto. Exactamente, y aparte dañas mucho a las personas que están a tu alrededor, ya sea pareja, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea hermanos, dañas a muchas personas. ¿Por qué? Porque tú no estás bien. Entonces yo creo que en ese tiempo, en esa temporada de mi vida, yo no estaba bien emocionalmente. Por lo tanto, me llevaba a dañar a personas y a dañarme a mí. Entonces, sí fue algo difícil, Rolando, y gracias a Dios puedo decir que estoy liberado de todo eso, pero sí fue una etapa de reconexión con Dios, no solamente porque ya estaba dejándome guiar por Él, sino porque esa parte de la guía es como cuando le decimos al Señor, ¿no? Pasa este desierto de mi vida, ¿no? Ya no quiero estar en esta situación. Yo le había dicho eso al Señor, pero para pasar el desierto, no es que te brinca del desierto hacia el lugar donde tú quieres, Exacto. es que vas a pasar el desierto caminando y pues en el desierto hay calor, hay incomodidad,
hay dificultades, hay dudas, y lo mismo pasó en mi desierto. Había dudas, había complejidades, había pues toma de decisiones, sequía, mis emociones, entonces sí fue algo complicado. Y suena algo muy fugaz, como si fuera el camino del desierto, algo muy rápido, algo muy corto, pero en realidad ahorita no lo vemos, solamente tú lo sabes, que tal vez fue muy largo y, como lo mencionas, doloroso, difícil, incluso a veces hasta vacío, ¿no? Entonces, sí, es a veces algo que no podemos comprender nosotros, sino que cada quien comprende su propio desierto y, claro, Dios. Claro, cada uno tiene su propio desierto, y yo creo que todos los que nos escuchan, los que nos ven, saben que cada uno reconoce su desierto, ¿no? Lo importante es reconocer cuál es tu desierto, qué estás atravesando en tu vida, y en base a ello también tener un círculo de seguridad, de protección, de amistades, de familia que te acercan hacia donde tú quieres ir. Por ejemplo, en este caso, bajo el proceso que yo había pasado y todo lo que me estaba flagelando, doliendo, entonces tuve la importancia y la necesidad de buscar y requerir a mi familia, a mis amigos, y yo creo que todos reconocemos a aquellas personas que nos ayudan en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual, para llegar a ese lugar donde queremos estar. Entonces creo que es importante acercarnos y tener un círculo de amistades amplio para saber a quiénes personas podemos recurrir en momentos de crisis. Y dicen que cuando uno toca fondo es cuando comienza a reconstruirse, es cuando nace algo nuevo, tal vez un llamado, un propósito, una meta. Y para adentrarnos en esto, ¿cómo fue tu sanación y cómo esta te llevó a ser lo que ahorita eres, o a guiarte por un camino o un propósito el cual estás siguiendo ahorita? Pues yo creo que fue la manera de lo que llamamos deconstrucción, ¿no? O sea, destruir todo para luego de los pedazos rotos construir algo nuevo. En este caso así fue mi vida, ¿no? Porque ya mis pedazos ya estaban rotos en realidad. Ciertas partes de mi vida había que... O sea, hay que tener el valor. Hay que tener el valor, claro, para después de caer, no solamente levantarte, sino seguir adelante. Porque a veces te levantas, pero te quedas ahí sin hacer nada. ¿Por qué? Porque tienes miedo al que dirán, al que si hago algo, me van a decir, ahora resulta que, lo que platicaba el otro día contigo, ¿no? En este caso yo ahorita creo contenido también en mis redes sociales, imágenes, videos, y cuando yo inicié me decían las personas, y supongo que también van a comenzar a lo mejor contigo a decirte, ¿por qué, Rolando, haces podcast? Ahora resulta que te crees el influencer, ahora resulta que que eres un santo, ¿no? Ahora resulta que cambiaste, si yo te conozco en tu pasado, ¿no? Entonces yo creo que es de valientes el reconocer y el deconstruirte, o sea, que de tus pedazos rotos no solamente vuelvas a hacer una pieza, sino que esa pieza pueda salir en exhibición y pueda ser una obra de arte, porque no es lo mismo que seas una obra, que sea una obra de arte, que salga una exhibición, que la gente te vea y te vea por algo bueno. Entonces, si en lo malo a veces las personas pueden ser buenos, entre comillas, ¿por qué no en lo bueno ser excelentes para Dios? Entonces, pasé por ese proceso. Pasé por el proceso de la crítica, pasé por el proceso del dolor, pasé por el proceso de volver a encontrar mi propósito, con sentido de propósito. Inclusive les recomiendo un libro, si lo quieren leer, se llama Con sentido de propósito, de un licenciado que se llama Sixto Porras, que también él enseña mucho en terapia familiar, y uno de sus libros que me ayudó fue ese. Él cuenta la historia de José. José venía de patrones de conducta de su familia. El papá de José, pues había tenido un papá también que había sido engañador, que había sido consentido por su padre, y este padre pues había consentido a José también. Entonces llevaba una conducta continua que lo estaba llevando a tomar decisiones si él quería hacer lo mismo que su padre, si él quería hacer lo mismo que su abuelo, o quería en verdad cambiar y romper ese patrón. Entonces creo que me ayudó mucho eso, también poner límites en mis amistades, poner límites en mi familia, poner límites en mis sueños también, porque aunque a veces algunos sueños puedan ser ambiciosos, también debemos reconocer para qué Dios nos está llamando, y direccionarnos hacia el propósito en el cual también. Por ahí escuchaba un conferencista que decía, quédate en el lugar donde sientas que no te roba la paz. Si tú sientes que en ese lugar no te roba la paz, de ahí eres. Entonces creo que Dios también quiere darnos esa paz inmensurable, pero también le debemos poner como ese granito de arena, ¿no?
Claro. Decía una escritora también cristiana, ¿no? Esfuerzo humano más poder divino es igual a éxito. Entonces, si nosotros ponemos nuestro esfuerzo humano, ya con el poder divino ya lo hiciste. O sea, solamente a veces nos falta ese esfuerzo, ese extra. No dar el 100 porque el 100% nos corresponde. Es como en una empresa, cuando te dicen, ¿qué estás dispuesto a dar? Y tú le dices el 100%, pues en realidad por eso te está contratando. Entonces, cuando vamos al nicho de la vida misma te dice, ¿qué estás dispuesto a dar? El 100% es lo que tienes que dar. O sea, ¿qué más vas a dar? ¿Cuál milla extra? Algunos nos toca, como a ti, como a mí, como a muchos que a lo mejor nos puedan escuchar, nacer 10 metros antes de la meta. Y hay otros que les toca 1 metro cerca de la meta. Claro. Llegan más rápido que nosotros. Pero en realidad donde a nosotros nos cuesta el doble, en realidad Dios nos quiere enseñar algo en ese proceso a llegar a nuestro propósito. Entonces, creo que todo esto me ha ayudado, me ha enseñado a que debo ser paciente, a que debo ser resiliente, a que debo seguir aprendiendo en mi propósito cosas que el Señor quiere enseñarme para que cuando llegue a mi destino, a mi meta, a mi puerto en calma, pueda tener todas las herramientas completas para poder ayudar a otros, para poder ayudar a personas, para poder reconocer mis deficiencias y también aprender de los demás, porque es necesario que también aprendamos a que tenemos mucho que aprender de las demás personas. No siempre tenemos una verdad absoluta, no siempre tenemos la razón. Hay personas que nos enseñan a perdonar, que nos enseñan a amar, que nos enseñan a reconocer. Entonces yo quisiera invitar a los que nos están viendo, a los que nos escuchan, que también aprendamos de aquellos que también han pasado. Tener esa apertura, ¿verdad? Y también mencionabas esta fórmula que me resultó muy, muy padre, ¿verdad? Tú, o sea, tu esfuerzo más Dios, ¿no? Porque a veces, sí, tú puedes dar todo el esfuerzo, hasta los miles de extra, y sí, tal vez llegas a lo que en tu idea es el éxito, pero también puedes llegar a ese éxito, pero aún así sintiéndose como un vacío, ¿no? Entonces, yo creo que Dios sí te da todo esto que va a llenar tu alma, ¿no? Más allá de lo material, más allá de llegar a tantas personas, más allá de conseguir las cosas que te habías propuesto, Él llena el alma para que en verdad se sienta como una satisfacción absoluta, ¿no? Oye, y me mencionaste que actualmente estás estudiando teología. ¿Cómo llegaste al estudio, a este estudio? ¿Y cómo te ha ayudado a ti en tu vida? ¿Y qué estás construyendo a partir de él? Bueno, después de lo que te comentaba anteriormente del secuestro, de todos estos sucesos, que te mencionaba que también a veces para conocer a Dios hay 3 factores, ¿no? Que es la Biblia, la oración, las dificultades. Bueno, y por medio de la dificultad y por medio de sacar esa Biblia mojada, reconocí también mi llamado, ¿no? Y sentía que era ese compromiso con Dios de ser fiel a lo que Él me había llamado. Aunque creo, para mencionarte todo esto, quiero mencionarte una historia que hay en la Biblia. En el libro de Jueces, hay un personaje que se llama Jefté. Dice que este personaje era líder de un ejército y que una vez, para ganarle a otro pueblo o a otro ejército, él le hizo una promesa al Señor. Pero antes de que él hiciera la promesa, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios ya estaba con Jefté. Entonces, algunos teólogos dicen que él no necesitaba prometer nada. Y lo digo por lo que yo estoy mencionando de que le prometió algo a Dios y por eso me sentía llamado a responder. Okay. Pero hay personas que no necesitan prometer nada. En ocasiones ya el Espíritu del Señor está con nosotros y a nosotros lo único que nos toca es hacer nuestra parte, lo que siempre nos ha tocado hacer. No es necesario que nosotros le andemos prometiendo a Dios, ahora sí voy a leer mi Biblia, pero si tú me das esto. Ahora sí voy a orar todas las mañanas si tú me das esto. Porque a veces es lo que necesitamos hacer para poder tener ese encuentro con Él. Y bueno, dicho esto, la teología pues viene del griego, que teo es Dios y logos es el estudio. Es como estudiar a Dios, aunque suena algo ambiguo, porque en realidad no podemos estudiar a Dios. Dios es inmenso y en nuestras limitaciones mentales, emocionales, no podemos estudiarlo por completo. Pero en lo que conocemos de su estudio, de lo que nos ha dejado en las Escrituras, pues es conocer el carácter de Cristo a través del Padre. Entonces, eso es lo que estudio actualmente. ¿Cómo me llevó? Pues es a través de todas estas experiencias que me llevaron a tener ese encuentro con el Señor. Hoy me encuentro estudiando eso. He decidido también estudiar otra carrera en línea que es Derecho.
y eso me ayuda mucho para alinear mi propósito, no solamente con lo que creo, sino también en lo que creo también defender en las personas, en lo que es lo legal, en lo que es moral. Entonces, sí, todo esto me ha llevado, pero es a través de las experiencias que me ha llevado a reconocer como este propósito de vida. Y me ha ayudado mucho también a conocer el carácter que debería de tener una persona. Aunque sigo aprendiendo, Sí, claro. a veces se cree que el hecho de estudiar algo, no sé, llamemos un doctor, ¿no? Que no va a tener equivocaciones o que no se debería enfermar. Un doctor porque ya es doctor. En este caso la teología es como tienes que hacer todo perfecto porque estás estudiando teología, o uno que es abogado tienes que también hacer todo recto porque eres abogado. Entonces creo que es un proceso continuo de buscar la mejora continua, de buscar la excelencia en ese propósito, ¿no? Y yo quiero invitarles a todos también a que en ese propósito, cual sea nuestro llamado, también aprendamos en que Dios no quiere personas perfectas. Dios quiere personas dispuestas, que estén comprometidas a compartir ese propósito o esa identidad suya con las demás personas. Entonces, creo que eso fue lo que me llevó a estar en donde estoy ahorita y que me está llevando hacia donde sé que soy llamado. Porque una cosa es estudiar teología para aprender más de él, para reconocer su carácter, para ayudarte a comprender ciertas cosas, pero en realidad mi llamado es servir a través de ministerios, como en el caso de lo que es Experiencia Kicks, que más adelante vamos a platicar sobre eso, y sobre otro ministerio que tengo que es Te lo digo por experiencia, que ya prácticamente el nombre te lo dice, ¿no? Te lo digo por experiencia, es aquellas personas que te dicen, tus abuelitos, tus papás, que siempre a través de sus experiencias, para que tú no te equivocaras o no cometieras los mismos errores, o inclusive para que hicieras cosas que son buenas, te decían, te lo digo por experiencia, ¿no? Entonces creamos un ministerio que se llama Te lo digo por experiencia, en base a todas las historias que uno tiene y que personas tienen para poder enseñar a otros a que por ahí no es, ¿no? De una manera dinámica. Y Experiencia Kicks, pues, con los niños. Sí, pues de la experiencia nace el aprendizaje. No todo, como lo mencionaba, no todo es conocimiento y estar leyendo, sino que también las experiencias son las que van moldeando pues nuestra persona y van moldeando el aprendizaje y nos hacen, pues sí, o sea, seguir avanzando, seguir avanzando. Ahora sí con una experiencia que ya traemos y también a lo mejor no solamente vivida por nosotros, sino que también esto que mencionas, te lo digo por experiencia, también de otras personas, aprender de otras personas y estar receptivo a esto, claro, ¿verdad? Claro, inclusive también leía por ahí, es un filósofo que decía, donde las necesidades de los demás se crucen con tus talentos, ahí está tu vocación. Donde los talentos que tú tienes, Rolando, donde los talentos que las personas tienen se crucen con aquellas necesidades que tienen las personas, ahí va a estar nuestra vocación, porque se alinean directamente con eso que tú eres bueno, con lo que las personas necesitan. Entonces ahí te puedes saber, ok, por aquí soy bueno, aquí puedo encontrar mi propósito, aquí puedo ayudar a las personas. Y cuando uno ayuda a las personas, es una necesidad natural de cuando tú ves a alguien en la calle, de cuando ves a alguien que necesita ayuda. Claro, si tienes, por supuesto, pues tienes esa necesidad, o cuando no tienes inclusive la necesidad de decir, quisiera apoyarlo con alguna moneda, con algún recurso, con alguna vestimenta, alimento, etc. Entonces es importante eso, ¿no? Donde esos talentos que tenemos se crucen con esas necesidades, ahí vamos a poder encontrar esa vocación que tenemos y el llamado al cual Dios creo que nos ha llamado. Oye, hace rato me mencionabas 2 proyectos. A ver, ahora cuéntame, ¿qué estás construyendo con estos? Ok, bueno, uno que te mencionaba, te lo digo por experiencia, que ese viene, como te comentaba, de las experiencias, pues para la redundancia, vividas, como cuando nuestros papás nos dicen, hey, te lo digo porque yo también pasé por eso, ¿no? Entonces, es un ministerio que tiene que ver con contar las experiencias, no solamente tuyas, sino de otras personas, para que ayuden a la juventud y niñez a hacer un cambio o un reseteo en su chip mental, ¿no? Sí. Para que puedan llegar a ser mejores personas. Y en el que ahorita estamos trabajando más a profundidad es Experiencia Kicks, que sí está más consolidado porque tiene más proyección social en la sociedad. Nos regimos mucho por estadísticas en México, ¿no? Porque aquí es donde radicamos. Una de ellas es de que de cada 10 niños, solamente 2 terminan la educación básica. Entonces, en base a ello, sabiendo que solamente 2 van a tener la oportunidad de terminar sus estudios, creemos que es la necesidad
urgente de poder trabajar con padres de familia y también con la niñez, para que puedan ser buenos ciudadanos y reconstruir el tejido social pues en México. Ahora, ¿cómo trabajamos en Experiencia Kicks? Nuestro eslogan es más que un regalo, una experiencia de amor. Venimos trabajando desde el año 2021. Nuestro ideal es poder crear experiencias no solamente en la niñez, cuando le entrega su mochila, su regalo, su carta, sino también en aquellos que nos apoyan como patrocinadores, staff, directivos, para que se puedan llevar una experiencia completa. Entonces, esto es lo que venimos trabajando desde el año 2021. Ahorita ya como que está agarrando, pues está viendo más macizo, ¿no? Tú sabes que comienzas con una idea, luego la planteas, comienzas con un proyecto, a veces sabes que te hacen falta cosas y vas mejorando en el camino, ¿no? Ahorita creemos que estamos mejorando en el camino y nos está sirviendo eso, nos está sirviendo el poder tener ideas. Por ejemplo, ahorita tenemos eventos el 27 de julio en Matamoros, Tamaulipas. Vamos a regalar mochilas con útiles escolares. De hecho, nos va a acompañar un influencer que se llama Luisito Rey. Y bueno, tú también, si nos quieres acompañar, es bienvenido. Nos estuviste apoyando ahorita en este 30 de abril y la verdad nos gustó mucho tu liderazgo. Y bueno, tenemos varios proyectos. Tenemos uno en Morelia, Michoacán. En el Hospital Infantil de Morelia tenemos convenio 3 años con ellos. Regalamos juguetes, cartitas. Ahí trabajamos con niños en etapa terminal de cáncer. Les regalamos una cartita. Los ciudadanos de Morelia le escriben cartitas a los niños. Y no es lo mismo llevar un juguete que venga personalizado porque viene con una cartita especial. Y el próximo año tenemos uno para el 26 de abril en San Luis Potosí. Ya estamos planeando el del Día del Niño para el próximo año. Ese va a ser en una comunidad que se llama Palomas en San Luis Potosí. Ya nos confirmaron el lugar, así que pues tenemos todavía estos 3 proyectos más y cada vez vamos aprendiendo más, vamos conociendo más, vamos reforzando cosas que a lo mejor nos hacen falta y pues esta es nuestra pasión en realidad. Buscamos siempre gente apasionada que se involucre en el ayudar a personas para que de alguna manera ellas también se sientan pues con esa empatía, ¿no? De querer ayudar a más personas. Esos son los 2 proyectos que ahorita tengo hasta el momento. Digo, te platicaba al principio, me considero una persona soñadora, atrevida, y bueno, esta es la raíz y el fruto de todo lo que pues hemos venido trabajando. Claro, y ahorita que mencionas Experiencia Kids, que por ahí anduvimos hace algunos días también en un evento de, pues sí, de esta fundación. Me la pasé increíble, considero que estuvo muy bien. Nos divertimos, jugamos, vimos sonrisas de niños. Entonces eso yo creo que es algo que nos llena el alma, ¿no? Y nos llena también, nos contagia de esa alegría que ellos tienen. Entonces, qué bueno que estés poniendo en marcha todo esto. Sí. Y ahora que me mencionas los demás proyectos que tienes en otras partes del país, ¿verdad? También. Qué padre y me da mucho gusto, Víctor. No, gracias. Pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Esto no se podría lograr sin el apoyo de muchas personas. No solamente la idea de una sola persona, sino cuando la compartes con más amigos, con más familiares, vas construyendo algo más sólido, ¿no? Al principio teníamos un proyecto de ir a regalar juguetes solamente. Luego creció y hacer un evento para los niños, llevarles alimentos, una estructura, seguimiento personalizado, porque muchas veces se hace solamente el impacto, pero nos olvidamos del seguimiento. Y a veces se politiza mucho la idea de solamente impactar y te olvidas de las personas. En este caso queremos impactar y darle un seguimiento a los niños. Y ahorita estamos trabajando durante 6 meses aquí donde nos encontramos. El ideal es cambiar hábitos en la niñez y que luego eso lo repliquen en sus escuelas, en sus hogares y sus papás también se puedan ver interesados para luego tener pláticas o charlas motivacionales y de aprendizaje con cada uno de ellos. Entonces nos sirve mucho en realidad. Hoy por hoy somos lo que somos gracias a Dios, gracias a las personas que nos apoyan y gracias al staff que también siempre se ve involucrado para realizar esto. Así que pues los animo a aquellas personas que tienen proyectos, sueños, que quieren realizar, que no se detengan por el carezco de, o no tengo, o me dicen que esto, o sea, tú concéntrate en tu proyecto, ¿no? El mejor fan que vas a poder tener vas a ser tú. Y cuando lo respaldas con Dios, mejor, va a tener éxito. Es un éxito asegurado. Por ahí dice, no sé si es Víctor Frank, o que decía, el que hace lo que ama, está benditamente condenado al éxito. Entonces, pues solamente nos toca hacer lo que amamos. Exactamente. Y eso le llamamos también vocación, ¿no? Así es. Vocación, lo que comentábamos, el hecho de
interceder ahí con las necesidades de los demás y comprender cuál es tu propósito. Así que, pues, ánimo a todo aquello que soñamos. Oye, Víctor, ¿y un mensaje que quieras dejarle a aquellos que nos escuchan? Pues, como lo venía diciendo en un principio, cosas con las cuales yo me he caracterizado es que soy soñador, atrevido y resiliente, pero creo que la mejor enseñanza que puedo dejarles es perseveren, hagan todo con excelencia y sigan trabajando en su propósito de vida. Entonces creo que es el mejor mensaje que puedo darles. Cuando me refiero a perseverancia es no te rindas en la búsqueda de ese sueño que tienes en tu mente desde niño, de joven. Nunca es tarde para poderlo finalizar. Haz todo con excelencia. Yo creo que siempre hemos de hacer todo como si fuera para el Señor, para Dios. Buscar esa excelencia. Y por último, pues sigue en la búsqueda de ese sueño, ese propósito que tienes de vida, que lo vas a encontrar. Así que creo que es lo mejor que puedo decirles. Muy bien, y ya por último, quisiera hacer una dinámica contigo. Yo en mi programa, en mi podcast, tengo 3 ejes centrales. El primero, vida, mente y educación. Ahora quiero que me describas con una palabra estos conceptos. Ok. Bueno, la primera, vida. Vida. Yo creo que vida podría decir, hay decisiones que duelen al corazón, pero tranquilizan el alma. Muy bien. Mente. Mente. Pues siempre trabajar en todo lo que tenga que ver con nuestra mente y no dejar que nos invadan pensamientos intrusos. Y para finalizar, educación. Educación. Creo que la mejor manera de poderse educar comienza desde nuestra niñez, pero nunca es tarde para poder aprender en nuestra juventud. Así que nunca es tarde para poder educarnos en aquello que queremos. Y no estoy hablando meramente de estudios profesionales, estoy hablando de la vida, de emociones y todo lo que implica la educación. Muy bien. Muchas gracias, Víctor, y fue un gustazo tenerte por aquí en nuestro programa y esperemos contar contigo de nuevo en un futuro, ¿verdad? Yo creo que fue una plática muy amena, muy interesante, Gracias. que nos dejó mucho aprendizaje y tal vez nos impartiste también muchas experiencias, como esa palabra que te define mucho y que lo buscas en todos tus proyectos, la experiencia, ¿verdad? Claro. Pues te agradezco mucho, Rolando, gracias por haberme invitado, gracias a todas las personas también que te escuchan, que nos escuchan, invitarlos también para que puedan seguir en la búsqueda de la excelencia, ya lo veníamos diciendo, y también que no se limiten. Yo creo que nadie debe limitarse, Rolando, en aquello que quieren realizar, así que muchas gracias por todo. ¿Nos gustas compartir tus redes sociales o algo? Claro, claro. Pues pueden buscarme en Facebook como Víctor Montalvo y en Instagram como Víctor Montalvo MX, y ahí estoy subiendo contenido, reflexiones, etc. para los que quieran seguirme por ahí. Pues por último me gustaría dar un mensaje. Recordamos que nuestra vida, nuestras historias pueden convertirse en un mensaje profundo para más personas. Nuestra vida no siempre se va a ver marcada por un error y no siempre va a estar estipulada por y nos vamos a quedar en él, sino que tenemos una segunda oportunidad para nosotros renovarnos, para nosotros reconstruirnos a través de las tormentas, a través de los duelos, a través de los errores. Tenemos esa oportunidad y también tú tienes esa oportunidad. Así que ya saben, vayan a buscar las redes sociales de Víctor y muchas gracias por acompañarnos en este episodio, en el Factor Vida. Nos vemos a la próxima.